Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, para dar inicio a nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración por nuestro hermano Ricardo. Hoy la Santa Palabra de Dios nos habla en el Salmo 145, versículos del 9 al 13. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Bendito y alabado seas, Dios de todo amor. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por esta semana que concluye, por todo lo que has hecho, por esta congregación, Señor, y por nuestras familias, porque tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Creemos en ti, Dios nuestro. Aumenta más nuestra fe. Eres grande, eres soberano. Todas tus obras son justicia y verdad. Aquí nos encontramos reunidos, este pequeño remanente, Señor, tu iglesia, brazo protector, sabiendo que tú te encuentras entre nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que tú seas quien presida este culto de adoración que hemos preparado, Señor, con todo nuestro empeño, esmero, Señor, y corazón. Y que tu Espíritu, Señor, sea quien guíe las palabras de las mensajeras y nuestros corazones se encuentren dispuestos para oír solamente y únicamente tu voz. Que todo, Señor, sea claro como la hermosa luz puesta en el candelero, y que al término de esta reunión todos salgamos transformados y llenos de tu gloria. Todo esto te lo rogamos en nuestro Salvador personal y único, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por la vida, Señor, gracias por la salud, gracias por este grupo, Señor, que nos permite vivir, Padre Santísimo. Asimismo, Señor, te ruego, Padre Santísimo, tu perdón, Padre Santo, por todo lo que te ofendemos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, también a perdonar, Padre Santo. Gracias por este nuevo mes, Señor, que comenzó el día de ayer, Padre mío. Te ruego, Señor, que seas con nosotros, Señor, a lo largo de este mes y a lo largo de toda nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta mañana que venimos a adorarte, Padre Santo, y en tus manos ponemos el culto de este día, Señor, a las mensajeras, Señor, a Elizabeth y a Berenice, Señor, para que les des sabiduría, Señor, y también, Padre Santo, que hables tú a través de ellas, Señor, y a nosotros, Señor, a los que estamos oyendo tu palabra, Señor, que aprendamos de ella, Padre Santo, para ser mejores y para llevar a cabo todos tus mandamientos, Padre Celestial. Te ruego por todas las familias de esta iglesia, abrazo protector, Padre Santo, a las presentes, Señor, y a las que están ausentes, Señor, y también a las familias que están viendo a través de las redes sociales, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, ayúdalos, Señor, sé con nosotros, Señor, siempre, Padre Santo, guárdanos de todo peligro y de toda maldad, y asimismo te ruego, Padre Santísimo, que apresures los pasos de las personas que han de venir, Padre Santísimo, para que sean también ellos adoradores, Señor, de ti, Señor, para este culto, en este culto, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén, amén. Amados hermanos, nuestro Dios nos invita
a que no descuidemos nuestra salvación. Dice en Hebreos 2, por tanto, es necesario que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Damos gracias a Dios porque el pueblo aquí presente ha atendido el llamado de nuestro Dios a venir a sus plantas, a adorarle. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno. De tal manera me amo. Y así también, continuando en pie, vamos a entonar este hermoso himno. ¡Cuán grande es Él! Señor mío,
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día en el que el Señor nos permitió abrir los ojos y alistarnos para venir a su casa de oración, a darle gracias, honra y alabanza a su santo nombre, porque si no fuera por el Señor no estaríamos aquí. Él es el que sustenta la vida en la tierra. Él es el que sustenta nuestra vida también. Por lo tanto, a Él le damos honra y gloria y las gracias a Dios por este día más que nos concede estar en su casa. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 26. Se titula Declaración de Integridad y es un salmo de David. Salmo número 26 y vamos a leerlo todos unidos. Y dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este es un salmo que comienza el salmista haciéndole a Dios una petición. A muchas personas les puede sonar un tanto egocéntrico de parte del salmista el pedirle al Señor que lo juzgue. Sin embargo, conociendo la trayectoria del autor, que es David, y también reflexionando un poco acerca de lo que es el ser humano, vemos que no es más que una súplica la que hace el salmista, una súplica muy apropiada que todo mortal en un momento de nuestra vida pudiéramos también aplicarla a nosotros y suplicarle al Señor que examine nuestra vida y nuestro corazón, que examine nuestro camino, porque el salmista clama y le dice al Señor: júzgame. Y esa súplica es más bien para decirle: Señor, no entres en juicio con tu siervo, sino antes bien escudriña mi camino, para que el Señor sea el que vea en nosotros lo que hay dentro de nuestro corazón, y que aquello que al Señor no le agrada lo pueda el Señor quitar de nosotros para hacerle agradable, para poder andar ciertamente, como lo dice el salmista, en integridad delante de nuestro Dios. Por lo tanto, es una petición muy apropiada. Todos en un momento dado podríamos aplicarla a nuestra vida y decirle: Señor, como en el versículo 2, escudriñame y pruébame, Señor. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. El salmista conoce perfectamente a Dios y él sabe que si es Dios quien lo examina, Dios lo examinará siempre con misericordia. A diferencia de un ser humano a otro ser humano, cuando juzgamos o examinamos a otros seres humanos, somos muy duros en nuestros juicios.
pero nuestro Dios siempre pondrá primero su misericordia para escudriñarnos e indicarnos cuál es el camino correcto que debemos seguir. El salmista por eso le pide al Señor que examine su corazón, en qué parte pudiera haberle fallado a Dios. Y que si Dios, está seguro el salmista, que si Dios toma en sus manos su vida y su corazón, el Señor lo hará con justicia y tendrá de él misericordia. Asimismo nosotros podemos decirle al Señor que examine nuestros caminos y nuestros más íntimos pensamientos, porque como dice en el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Reconoce el salmista que Dios será misericordioso, porque Dios no lo juzgará y lo sentenciará en el momento en el que encuentre algo que no sea agradable, sino Dios enderezará la vereda del salmista, como podrá enderezar el camino de cada uno de nosotros. Por eso es que muchas ocasiones cuando vemos a personas en medio de prosperidad, todo hombre parece piadoso. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos difíciles y las vicisitudes, es cuando surge en el corazón humano lo que verdaderamente se alberga en el corazón. Por eso el salmista le pide a Dios ser sometido al escrutinio de Dios y decirle: pruébame, Señor, como el Señor prueba el oro. Y como el oro de hecho es probado de esa forma, es sometido a fuego para que la escoria se queme y salga y surja un metal totalmente purificado. Asimismo, el alma humana requiere también que a veces seamos sometidos a momentos difíciles para que salga en nosotros un verdadero hijo de Dios, para que surja un creyente que verdaderamente confía en Dios en medio de las vicisitudes y de los problemas. El salmista concluye en el versículo 3, le dice: y ando en tu verdad. No le dice a Dios: si tú me limpias y me ayudas en medio de mis dificultades, yo andaré en tu verdad, sino ando en tu verdad. Es decir, le está diciendo al Señor que Él ha sido renovado y que ahorita en la actualidad camina en la verdad de Dios y de acuerdo a sus mandamientos. Esta también debiera ser una afirmación que brote de nuestro corazón. Señor, aún en medio de las dificultades, permíteme permanecer y mantenerme en tus caminos, caminar de acuerdo a tu voluntad. En el versículo 4 y 5 el salmista dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Todos y cada uno de nosotros estamos en este mundo y caminamos en este mundo juntamente con personas que no aman a Dios, que incluso lo aborrecen o lo ofenden, no solamente con su conducta, sino aún también con sus palabras. Nosotros somos sometidos a prueba cuando el Señor nos pide que elijamos también ciertas compañías. Y nosotros debemos de, a la luz de la palabra de Dios también, el reconocer cuando hay personas de las que debemos alejarnos, porque dañarían incluso nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Y el salmista es lo que él le está diciendo a Dios, que Dios nos permita también reconocer qué personas no nos conviene ni siquiera relacionarnos con ellas, y qué personas son las que el Señor quiere que tengamos por compañeros de camino,
porque ciertamente tenemos que caminar en esta tierra y vamos a tener trato con todo tipo de personas, pero también saber que hay lugares que no debemos tocar, que no debemos frecuentar. Y lo decía un hermano, ni siquiera a veces por cortesía. A veces nos es difícil lograr discernirlo y despertar nuestros ojos y ponernos alerta para saber, Señor, en estos lugares tú no te agrada que yo ande, y tomar el camino correcto y alejarnos de quienes perjudican nuestra relación con Dios. Y en el versículo 6 le dice el salmista: alabaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Cuántas veces a mí, incluso yo creo que por experiencia personal, a todos nos ha pasado que a veces decimos: Señor, lo que dije no estuvo correcto, lo que hice no estuvo correcto, o el lugar que pisé no estuvo correcto, y lo primero que sentimos es un grande impulso de venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname y límpiame y quita de mí todo lo que no te agrada. Y es lo que el salmista hace. Viene, reconoce que necesita que sus manos vuelvan a ser limpiadas por Dios y lavadas por nuestro Dios. Y viene al altar de la oración y le suplica al Señor que le lave sus manos y que lo limpie nuevamente para que pueda llegar y presentarse delante de Dios. Y esta es una petición que nosotros como iglesia debemos hacer también con mucha frecuencia: acercarnos a Dios y buscar ante todo el que el Señor restaure nuestra relación con Él. Y en el versículo 7 dice: para exclamar con acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Así nosotros también podemos llegar y podemos exclamar a nuestro Dios y darle gracias a Dios porque nos permitió retomar el camino y contar lo que el Señor ha hecho por nosotros. En muchas ocasiones necesitamos darle gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros y ser testimonio a las personas que no conocen a Dios, diciéndoles lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay personas que dicen: es que yo no sé cómo hablarle a la gente acerca de Dios, no tengo palabras para contarle, pero todos podemos decir que todo ser humano, y eso es lo que hemos aprendido a través del estudio de la palabra, todo ser humano nace con una naturaleza caída y necesita un Salvador. Ese Salvador únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que podemos compartirles a las personas que nos rodean o que a veces se acercan a nosotros con una necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero sí te puedo decir que todos necesitamos un Salvador y ese es Jesús. Y el día que yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, entonces mi vida cambió y mi camino fue dirigido por Dios mismo. Y nos ha llevado el Señor a través de nuestra vida, ciertamente por diferentes caminos, pero el Señor siempre nos ha sostenido y nos ha guiado. Y nos ha dicho ciertamente, como el salmista, lo veíamos en los versículos anteriores: aléjate de ciertas personas y aléjate de ciertos lugares, porque al Señor no le agrada que andemos allí. Y entonces eso es el testimonio que podemos darle a quienes no conocen a Jesús, lo que el Señor ha hecho por nosotros. En el versículo 8 le dice el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Contaba un pastor que él tenía a una mujer ya muy anciana como miembro de su congregación. Sin embargo, era la primera en llegar y buscaba uno de los lugares más cercanos
al púlpito para sentarse en el culto, y que él la veía con tanta devoción y la anciana ya no escuchaba muy bien, y él le preguntó que cuál era el motivo por el cual ella siempre llegaba temprano y se quería poner en las primeras filas, y ella le decía que ella encontraba la paz y sentía una tranquilidad cuando llegaba al santuario, y que aunque no podía escuchar la totalidad del mensaje por su edad, pero que Dios ponía en ella pensamientos muy agradables durante la celebración del culto, y ella disfrutaba grandemente de asistir a la casa de Dios. Y así es lo que le sucede al salmista. Por eso dice: la habitación de tu casa he amado. Y ella ya disfrutaba de una manera maravillosa el acudir cada domingo a la casa de Dios. Y que este también sea un deseo que brote en el corazón de cada uno de nosotros, que cuando venimos a la casa de Dios lo hagamos con ese deseo y con ese anhelo, sabiendo que el Señor siempre pondrá un pensamiento agradable dentro de nosotros y Él dirigirá nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, el Señor Jesús, el evangelista nos dice cómo Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a aquel que le busca con un deseo ferviente en su corazón, y actúa en los corazones de los humanos, de todos aquellos que amamos a Dios. Y nosotros tenemos la seguridad de que si amamos a Dios y nos acercamos a Él, amamos su palabra, esto se convertirá en un gran gozo para nuestra alma, y disfrutaremos nosotros de acudir a la casa de Dios. Finalmente concluye el salmista y dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Ciertamente en esta tierra caminamos ahorita juntos las personas que aman a Dios y las personas que no aman a Dios. El justo y los impíos caminamos de una manera junta. Y de hecho muchas personas dicen, ¿verdad? El sol sale sobre buenos y malos, a todos nos cae la lluvia. Sí, mientras estamos en esta tierra. Sin embargo, al momento de la muerte habrá una separación, una gran separación entre unos y otros. Todos aquellos que hayan vivido de acuerdo a la voluntad de Dios y bajo sus mandamientos serán llevados a el cielo, serán llevados a vivir en la congregación de los santos y a formar parte del gran coro celestial que alaba y bendice a nuestro Dios todos los días, de día y de noche, y en todo momento alaban a Dios por toda la eternidad. Y aquellos que vivieron bajo sus propios conceptos y sus propios pensamientos, aquellos que hicieron a un lado a Dios en su corazón, serán separados eternamente de Dios. Nunca más presenciarán o disfrutarán de la luz del día. Y qué durísimo futuro les espera a aquellos que hayan elegido vivir de esta manera. Por eso nosotros, como el salmista, tomemos la decisión hoy en día: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí, oh Dios. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y nosotros tenemos la promesa gloriosa
de que en la congregación de los santos alabaremos a Dios. Y si ustedes recuerdan, en el libro de Apocalipsis dice el Señor: y vi una gran multitud y todos tenían vestiduras blancas y alababan y glorificaban a Dios eternamente y para siempre. Que ese sea nuestro anhelo, Iglesia de Cristo, amado oyente, amada congregación, que ese sea el deseo de nuestro corazón, llegar y formar parte de ese gran coro celestial que eternamente alabará a nuestro Dios. Si pasamos vicisitudes en esta vida y en esta tierra, pero la decisión la tomamos hoy para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y alejarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Y que ese sea nuestro deseo, como el salmista lo expresó en el capítulo 84, versículo 16 del libro de los Salmos, y lo dijo el salmista de todo su corazón, y que ese sea el deseo nuestro. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que ese sea el deseo que Dios ponga en nuestros corazones el día de hoy, que se grabe en el corazón de nosotros y que vivamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y guiados por su Espíritu Santo, y alcancemos la gloriosa esperanza de vivir eternamente con Él y alabarlo por la eternidad. Que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Pongámonos de pie y hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque el salmista, Señor, David, te amó con todo su corazón, amó tu iglesia, amó la congregación, Señor, con aquellos que también tenían en su corazón el propósito de alabarte, de vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus mandamientos. Y que ese sea el deseo, Señor, nuestro el día de hoy, de nuestras familias a quienes amamos, de todos nuestros consanguíneos, Señor, por quienes te rogamos que sigas haciendo la obra redentora en ellos, hasta que, Señor, todos unidos y en un mismo sentir alabemos tu nombre. Que ese también sea el deseo y el anhelo de brazo protector y de todas aquellas personas que vean esta transmisión, Señor. Quédate en cada corazón y en cada pensamiento. Guárdanos, bendito Dios, bajo tus mandamientos, y dirige tú nuestras vidas y nuestros pasos. Enséñanos, Señor, a alejarnos de lo que no te agrada. Estórbanos, Señor, a hacer o siquiera pensar en lo que no te agrada. Dirige tú hasta nuestros pensamientos y quédate, Señor, en cada corazón, hoy y por la eternidad. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y damos lugar a la palabra de Dios. Continuando en pie, amados hermanos, vamos a entonar el himno Sublime Gracia. Dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué grande privilegio Dios nos da de poder estar al abrigo de ese Dios todopoderoso. Cantemos Sublime Gracia. Gracias.
damos a Dios porque estamos en su presencia. Gracias le damos porque el Señor está con su iglesia, está con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos recuerda a través de su palabra lo valioso y lo importante que somos nosotros para Él, y lo importante que también es para nosotros mantenernos en comunión con Él, porque no hay otra manera, no hay otro camino para el hombre en el que podamos nosotros ser salvos. Le damos gracias a Dios por estos corazones dispuestos que han venido a la casa del Señor a recibir de la palabra de Dios, a recibir de su presencia, de su amor. Y vamos a encomendarnos no solamente a los que estamos presentes, sino a los que están ausentes, a nuestro Dios, y vamos a encomendar también este mensaje que nos trae el Señor para esta tarde. Así es que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia tan grande, bendito Dios, por esa sublime gracia la cual tú nos has hecho partícipes, precioso Salvador. ¿A quién iremos, bendito Dios, si solamente tú tienes palabras de vida? En esta hora, Señor, recibe desde lo profundo de nuestro corazón nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, Padre Santísimo, porque un día, Señor, tú pusiste tus ojos en nosotros. Desde antes, Señor, de la fundación del mundo, Señor, tú tenías un plan para tu iglesia, para esta iglesia brazo protector, para cada uno, Señor, de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque un día pensaste en mí, bendito Dios. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú sigas extendiendo tu mano, Señor, para con esta iglesia brazo protector. Que tú recibas, Señor, nuestro corazón, que tú, Señor, escudriñes nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. A ti te entregamos nuestra vida, a ti, Señor, nos encomendamos, y a ti encomendamos a esta iglesia brazo protector, a cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, a cada uno, Señor, los cuales estamos unidos por esas coyunturas, Señor, de amor. Esas coyunturas, Señor, la cual tú como cabeza de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, nos has hecho partícipes, Señor, y nos unimos, Señor, en un mismo espíritu, a orar, Señor, unos por otros. Encomendamos, Señor, en esta tarde a nuestra hermanita, Señor, Leo Torres. Señor, la ponemos en tus manos, bendito Dios. Venimos al altar, Señor, de las misericordias. Venimos, Señor, ante tu presencia. Nosotros, Señor, nada podemos hacer, pero venimos, Señor, al Señor que todo lo puede hacer. Ella está en tus manos, está su cuerpo, su salud, bendito Dios, en tus preciosas manos. Te pedimos, Señor, que en ese lugar, Señor, de descanso, en esa cama, Señor, tú seas con ella, tu presencia, Señor, se deje sentir, que ella pueda sentir, Señor, el amor tuyo, el amor, Señor, de nosotros como su iglesia, Señor, que estamos unidos en un mismo espíritu. Bendito Dios, toca su cuerpo, Padre eterno, restaura, Señor, su vida, y llévale, Señor, una bendición en donde quiera que ella se encuentre. Asimismo, Señor, toda la familia Torres la ponemos en tus manos. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros. Sé con cada uno de ellos, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra redentora en cada uno, Señor, de ellos. Que no cese, Señor, de tocar a la puerta de sus corazones. Quédate, Señor, en cada corazón. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, la vida, Señor, de Sol, de Daniel, de la familia, Señor,
Flores, de la familia Castillo. Tú conoces, Señor, cada uno de sus vidas, de sus corazones, cada pensamiento. Y estamos, Señor, en tus preciosas manos. Los encomendamos, Señor, bajo tu cuidado. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu que siga haciendo la obra redentora, Señor, en sus vidas. Guárdalos, sosténlos, Señor, como hasta ahora, como cabeza, Señor, del hogar, de esa familia, Señor. En tus preciosas manos, Señor, la familia Fernández Flores, la familia Molina Flores, están en tus manos, precioso Salvador. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siga haciendo la obra redentora en sus vidas. Que tú les des, Señor, conforme a lo que ellos necesiten, conforme a tu voluntad. No conforme, Señor, a nuestra voluntad, porque somos imperfectos y pedimos mal, sino que sea conforme a tu voluntad, porque tú eres perfecto. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. En tus preciosas manos, Señor, la familia Cano. En tus preciosas manos, Señor, la familia Blázquez Cano también están en tus manos. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por estos corazones, Señor, fieles a ti. Señor, tú sigues haciendo la obra redentora, Señor, en sus vidas. Y toca, Señor, los corazones de aquellos, Señor, a los cuales, Señor, también son parte de esta familia, pero que aún, Señor, no han tomado una decisión por ti. Están en tus manos, Señor, que sean partícipes de la promesa tuya, bendito Dios. Los encomendamos bajo tu cuidado. Los encomendamos, Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios que puede transformar las vidas, las mentes y los corazones. Bajo tu cuidado, Señor, están. En tus preciosas manos, Señor, está también la familia Molina. Gracias te damos, Señor, por nuestra hermana Yoyis, por Alex, que están aquí presentes, bendito Dios. Tú sigues haciendo la obra redentora, Señor, en sus vidas. Sosténlos, guárdalos de todo peligro, de todo mal. Señor, gracias te damos, Señor, porque has hecho la obra, Señor, en la salud de nuestra hermana. Sigue haciendo, Señor, esa obra para tu honra, para tu gloria. Son oraciones contestadas, son un testimonio vivo de que tú vives y reinas. Asimismo, Señor, nuestra familia, la familia Domínguez Nieto, la familia, Señor, Sánchez Domínguez, la familia Rendón. Estamos, Señor, bajo tu cuidado. Señor, gracias te damos, porque un día, Señor, entró el Evangelio a este hogar. Y, Señor, desde ese día hasta este día, Señor, tú has estado con esta familia, Señor. Te pedimos que tú sigas haciendo la obra redentora en nuestros corazones. ¿Cuánto, Señor, te necesitamos? ¿Cuánto, Señor, te anhelamos en nuestros corazones? Y anhelamos, Señor, que nuestros seres queridos, nuestros seres amados, Señor, te conozcan y tengan una relación contigo y experimenten, bendito Dios, la gracia divina, Señor, y tu amor en cada corazón, que cada corazón arda por tu Espíritu Santo, que cada corazón aquí presente también en tu iglesia arda, Señor, que nuestra copa rebose, bendito Dios. Nos regocijemos en ti, Señor, y prepara, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y, Señor, te entregamos nuestra voluntad para que tú obres, Señor, en nuestra vida, para que tu palabra se quede atesorada, Señor, pero que también la recordemos y la tengamos presente cuando tengamos que consolar, hablarle, Señor, a alguien cercano, a alguien que no te conoce, inclusive, Señor, en nuestra vida secular.
y que esa palabra, Señor, llegue a esos corazones con poder, para que sean transformados y sean, Señor, salvos. Gracias también te damos por las familias, Señor, a las cuales nos han encomendado, a la familia, Señor, de Berta, a la familia, Señor, Gallegos, a la familia Tobalí, a la familia Durán, a la familia Miranda, Señor, a aquellos también que padecen necesidad, que tienen, Señor, o están padeciendo por alguna enfermedad incurable. Los ponemos en tus manos, que en medio, Señor, de esa enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la tribulación, clamen, Señor, a ti, y tú, Señor, los escuches y sean, Señor, redimidos. Quédate con nosotros, quema, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos el día de hoy. Te lo pedimos, bendito Dios, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, en su capítulo número 1. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 4 y posteriormente nos vamos a ir al capítulo número 2 y vamos a leer los versículos del 5 al 12. La epístola a los Hebreos, capítulo número 1, leemos los versículos todos unidos del 1 al 4, nos pasamos al capítulo número 2 y leemos los versículos del 5 al 12, todos unidos. Y la palabra del Señor dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado al Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A los ángeles, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero él todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En esta epístola a los Hebreos, aun cuando no conocemos quién es el autor de esta epístola, sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, pero podemos ver de manera evidente la inspiración del Espíritu Santo en esta epístola. Aquí se nos presentan los rasgos principales de la persona y de la obra del Hijo de Dios. Y aunque el autor de esta epístola a los Hebreos presenta de una manera
sencilla la personalidad divina de nuestro Señor Jesucristo. No deja de sorprendernos que sin saludos, como en otras epístolas donde normalmente empiezan con una salutación, aquí va directamente a presentar a nuestro Señor Jesucristo como el portavoz de Dios, pero lo hace de una manera especial. El autor dice como si tuviera o estuviera impaciente para que no se le fueran a ir ninguna de las ideas, y empieza en el versículo número 1 directamente, dice: Dios, habiendo hablado a muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muchas veces y de muchas maneras. Dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Qué preciosa manera el salmista nos pone la manera en cómo Dios habla a través de su creación. Cómo con tan solo mirar a nuestro alrededor podemos ver cómo habla el Señor a través de la creación. La creación habla del poder de Dios y de la gloria infinita de Dios. Y habla también inclusive al propio hombre a través de la conciencia que le ha sido dada al hombre. El Señor nos habla y se comunica con nosotros a través de esa conciencia, a través de la creación. Esta creación que desobedeció a Dios, el hombre. ¿Y cómo es que el hombre, cuando desobedece a Dios, el Señor, a través de la inteligencia que puso en el hombre, le habla? Dice en Génesis 3:7: entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasearon en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y vemos cómo el Señor le habla al hombre. Dice, y el hombre le contesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero también le habló a través de su conciencia, haciéndole saber y ver que había pecado contra Dios. Inmediatamente siente vergüenza. Y así vemos cómo el Señor sigue hablando de muchas maneras, sigue manteniendo la comunicación con el hombre. Nunca lo ha abandonado. Nunca, a pesar de que el hombre pecó y de que nos encontramos en una naturaleza caída, a pesar de que hubo una separación entre Dios y los hombres por el pecado, Dios nunca ha abandonado al hombre y le ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y a través del transcurso de la historia lo podemos ver. Podemos ver que la palabra nos menciona que le hablaba a través de los profetas, aquellos hombres que fueron escogidos por Dios y que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo para revelarles la ley y para revelarles la voluntad de Dios. Y observemos
una cosa muy particular. Cuando fue promulgada la ley de Dios, esta ley que fue transmitida al hombre, una ley perfecta, una ley que inclusive ha sido ejemplo para muchas otras, donde de ahí se han derivado todas las leyes que se conocen para todas las naciones. Obviamente, ya con la mano del hombre, con todas las variantes habidas y por haber, unas para someter a los pueblos, otras para tratar de mantener el orden en los pueblos. Pero la ley de Dios es perfecta. A diferencia de las leyes que ha puesto el hombre, la ley de Dios no necesita legislarse. Es perfecta y ha sido dada a los hombres de esa manera. También vemos cómo a través de la historia Dios ha hablado por medio del cumplimiento de la palabra de Dios. Cada suceso, cada cosa que ha sucedido a lo largo de la historia ha sido profético y ha sido cumplido conforme a la voluntad de Dios. Inclusive ha puesto en el hombre la inteligencia y el discernimiento para cuando ve los sucesos a su alrededor, entiende que son cumplimientos a las Escrituras. Inclusive aquel que escudriña la palabra de Dios, aún al día de hoy podemos ver todos los acontecimientos a nuestro alrededor y no nos queda más que entender. Y llegamos siempre a la misma conclusión cuando comentamos, cuando platicamos de ello. Es profético, es un cumplimiento a la palabra de Dios y es un cumplimiento a que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Podemos discernirlo, podemos entenderlo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos afirmarlo, que son cumplimientos de la palabra de Dios. Entonces podemos afirmar que Dios se sigue comunicando con el hombre, se sigue comunicando con nosotros a través de todos los hechos y a través de todo lo que vemos, a través de su naturaleza, a través de la creación. Se sigue el hombre comunicando, Dios comunicando con el hombre, a través inclusive de sus promesas y de las sentencias que hay para la desobediencia. Promesa para los creyentes, sentencia para los impíos. Todas estas cosas que hemos nombrado a veces se complementan con sueños, a veces se complementan con visiones, con símbolos, a veces con la misma predicación de la palabra de Dios, con las mismas escrituras. Por eso nos dice el versículo número 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. También nos habló por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los profetas hablaron del cumplimiento exacto y cronológico, matemáticamente cierto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, constituyó heredero de todo y porque en asimismo hizo el universo. Nos dice el apóstol Juan en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo, además de ser profética, también fue el medio que Dios utilizó para una vez más comunicarse con el hombre, una vez más traerle el mensaje de salvación para su vida, una vez más a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo,
darle a conocer que hay una esperanza viva para aquel que acepta la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es aceptar al Hijo, al unigénito, al que Él nos ha dado a conocer. Ningún otro Dios que ustedes se imaginen, inventado por las religiones, encontramos tal afirmación. Aun y cuando aquellos incrédulos no crean en Él, como decía Lisa hace un momento, aún los incrédulos reciben los beneficios de Dios a través de disfrutar la creación y a través de disfrutar todo lo que hay a nuestro alrededor por un tiempo, porque estamos viviendo en este espacio sideral el cual le pertenece a Dios, todo entero le pertenece a Dios, la tierra, la humanidad, todo. Y es por eso que somos partícipes de los beneficios de Dios, y aún los incrédulos son partícipes de los beneficios de Dios, porque Dios es quien sustenta la vida, Dios es quien sustenta el universo. Y dice la palabra de Dios, no se mueve ni una hoja si no es por la voluntad de Dios. Dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Dios es el dueño de todo cuanto existe, es el dueño de la creación, y por Él es que todo existe. Dice en Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Nada sucede en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Y el Señor tiene el control de toda la creación, inclusive del hombre. Y cuando es la voluntad de Dios, ese hálito de vida deja de ser y vuelve el hombre al polvo. ¿Cómo es que el Señor, a través de sus escrituras, nos sigue recordando que Él sigue hablando a la humanidad? Y por eso es importante recalcar lo que nos dice el versículo número 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, aun siendo Él el resplandor de su gloria, aun siendo Él mismo Dios, no se aferró a su gloria. Por eso no podemos entenderlo, dice, inexplicablemente, inimaginablemente. El Señor se prestó para efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su propia vida, es decir, por medio del sacrificio en la cruz, sufriendo rechazo de su pueblo, sufriendo todas las cosas, un sufrimiento extremo, el rechazo de muchos incrédulos que buscan y siguen buscando explicación a lo inexplicable. Que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Cómo es posible que ese ser, Dios mismo siendo el dueño del universo, el que tiene el control de todo el universo, de todo cuanto existe, que es el creador de todas las cosas, cómo es posible que el Hijo amado de Dios tomara el lugar de la humanidad pecadora, adúltera, para librarnos
de una condenación inminente. ¿Podría haber alguna explicación humana ante tal hecho? Definitivamente que no. Esto solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que es digno de sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. No lo podemos entender, pero Dios por eso exaltó, dice, a su Hijo, levantándolo de los muertos para sentarlo a su diestra victoriosa. Oh, cómo le damos gloria a Dios y le damos toda honra y toda alabanza. El Dios Todopoderoso se hizo hombre y fue crucificado en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, y nos dio redención, nos hizo partícipes de su gracia. Por eso en el Salmo, dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Durante toda su vida terrenal, aún el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre fue presentado como el Hijo de Dios, y porque es el Hijo de Dios. Aún y cuando el mismo pueblo de Dios se resistió a creerlo, ¿cómo es posible? Para ellos era totalmente indignante que cómo es posible, si era el Mesías, el mismo Hijo de Dios, tuviera que morir, tuviera que ser humillado. Sin embargo, era necesario. Por eso siempre fue presentado como el Hijo de Dios. Y nos lo afirman las Escrituras. Jesús vivía con Dios desde la eternidad. Nos dice Juan 1, del 1 al 3. El ángel Gabriel, cuando le anuncia a la Virgen María que su primogénito sería concebido por el Espíritu Santo, y recalca, por lo tanto, sería hijo de Dios. Jesús, cuando estaba en esa edad pequeña, a los 12 años, y se encuentra en el templo, sabía que Dios era su Padre. Cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, Dios el Padre anunció y declaró que era su Hijo amado. Y la resurrección fue la prueba concluyente de su divinidad. Nadie más podía vencer la muerte. Nadie más podía pasar por semejante suceso. Solamente nuestro Señor. Sobre el diablo, sobre la muerte. Por eso dice, se le dio nombre más excelente que a los ángeles del cielo. El único que pudo tomar, dice el comentarista, la copa de la muerte, gota a gota. Fue el único que pudo soportar la muerte de esa manera. Inclusive dejarla para nosotros de una manera ya minimizada. Dice el Salmo 23, cuando anda en sombra de muerte. Comentábamos Lisa y yo esta mañana, si analizamos esas palabras, sombra de muerte, ya no es la muerte como la experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ya no fue esa copa que nuestro Señor Jesucristo tomó gota a gota. Y aún así es difícil para el ser humano pasar por la muerte. Pero qué diferente es la muerte de los santos. Porque el Señor está presente durante todo el proceso. El Señor está presente y el Señor nos da la victoria, aún en esos momentos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tomó esa copa de la muerte. Por eso dices, más excelente que a los ángeles del cielo.
Dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo no? Si es Dios mismo, si es nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo la obra redentora con toda la humanidad, ¿cómo no se doblará toda rodilla delante de nuestro Dios? Y lo hará y se llevará a cabo, creyentes y no creyentes doblarán toda rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, ante el único Dios verdadero, ante el único que fue capaz de tomar esa copa de la muerte para redención de pecados de cada uno de nosotros. Hizo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y los comentaristas recalcan sobre este libro de Hebreos que por qué hace la diferencia el Señor. Se hace la diferencia entre los ángeles y nuestro Señor Jesucristo. Muchos judíos tenían un respeto supersticioso e idólatra para con los ángeles. Los veían como mediadores entre Dios y los hombres. Habían recibido la ley por medio de los ángeles que se le fue dada a Moisés. Habían recibido muchas noticias donde revelaban la voluntad de Dios. Sin embargo, son solamente mensajeros. Había que aclarar y que resaltar que nuestro Señor Jesucristo, como resucitado y exaltado en la naturaleza humana sobre los ángeles, nuestro Señor autoridad y poderoso, lo cual los ángeles se someten a nuestro Señor. Por eso el Señor es eternamente superior y fue creado superior y perfecto. Cristo solamente es el único heredero, pero Cristo es el único redentor. Cristo es el único revelador. Cristo es el único sustentador. Cristo es nuestro creador. Es el gobernante. Cristo es supremo. Nadie más puede serlo, ni los ángeles. Solamente Él. Dice, más excelente el nombre que ellos. No solamente es un título, sino que es una descripción de la naturaleza del carácter divino de nuestro Dios. Y es al único al que nosotros debemos encomendarnos. Por eso erróneamente mucha gente se encomiendan al ángel de la guarda. Se encomiendan a veces a los ángeles. Creen que sus seres amados que han partido ahora se convierten en ángeles y los cuidan. Y la palabra de Dios es clara. El único redentor es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único que tiene el título de acuerdo a su naturaleza y su carácter. Es importante y necesario aclarar la posición de los ángeles. Continuamos, dice, ahora en la primera parte vimos que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles como Hijo de Dios. Ahora vemos también y vamos a ver que es superior como Hijo de hombre. Como ya dijimos, para la mente judía esto era una humillación. Era vergonzoso. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser encarnado para morir? No encarnado para ser el Mesías, poderoso, libertador, en la manera en que ellos pensaban que fuera. Dicen en el capítulo 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El hombre en la escala de la creación tiene
cierta jerarquía. Y aquí dice en el versículo número 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, aquí vemos la otra faceta como hijo de hombre de nuestro Señor Jesucristo. Que si lo vemos desde el punto de vista carnal, le hizo poco menor que los ángeles, es decir, con las limitaciones que nos da el pertenecer a este cuerpo, con un conocimiento limitado de Dios, con una movilidad, un poder limitado. Además, como hombres estamos sujetos a la muerte. Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo tenía esas características como encarnado, limitadas. Pero tenía ese propósito por parte de Dios para ser destinado a la muerte. Como hombre sujeto a la muerte, tenía ese propósito. Y es por eso que dice la palabra de Dios, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se somete a la muerte en la cruz del Calvario por nosotros. No por obras, dice, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A todo lo que nuestro Señor Jesucristo se sujetó. Dice en el versículo número 8, lo pusiste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era el propósito divino de Dios y era el propósito para nuestro Señor Jesucristo. Por un breve tiempo estuvo nuestro Señor en la tierra, y por ese breve tiempo que estuvo Él con ese propósito, y finalmente a través de la resurrección, entonces fue coronado de gloria y de honra. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nadie más podía reconciliar al hombre con Dios. Nadie más podía llevar a los hijos a la gloria. Nadie más podía llevarnos a nosotros a redención, sino que nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo ya ha sido coronado de gloria y de honra en los cielos, como resultado de sus padecimientos. Y ahora el tiempo está cercano para que el Señor tome el dominio absoluto de todo lo creado. Por eso la iglesia debemos de estar atentos y reverentes, porque un día el Señor lo hará. Él lo hará, que no nos quede la menor duda, donde llegará el momento en el cual se doblará toda rodilla delante de Él, creyentes y no creyentes. Qué mejor estar del lado de los creyentes, qué mejor de estar del lado de esos hijos que hemos sido llevados a la gloria por medio del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le honramos con reverencia, le reconocemos en nuestras vidas con reverencia. Dice el versículo 11, porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle la reverencia a nuestro Dios que se merece? Si nuestro Dios, no solamente nuestro Señor, se sujetó a padecimientos, sino todavía nos santifica, dice. Y aquellos que son, dice, santificados, de uno son todos, y si no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de anunciar el Evangelio del reino de Dios al hombre, para ser partícipes y ser parte no solamente en Él, sino con Él. Qué profundo si lo analizamos de esta manera. El Señor se despojó de su gloria. El Señor nos ha hablado a través de la historia de la humanidad, a través de los siglos, a través de su creación. El Señor sigue estando presente en la vida del hombre. El Señor sigue comunicándose con nosotros. Y a través de los acontecimientos, y a través del cumplimiento de las profecías y de todo lo que nos rodea, el Señor sigue hablando y comunicándose con el hombre, teniéndonos paciencia para que podamos entender que un día el Señor vendrá en gloria y un día el Señor vendrá a cumplir toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que estemos nosotros apercibidos, que seamos sensibles a escuchar la palabra de Dios, que abramos nuestros ojos cuando vemos los acontecimientos a nuestro alrededor, cuando vemos el cumplimiento de las Escrituras, que estemos alertas a preparar nuestra vida delante de Él. Y no solamente nos ha hablado, no solamente se encarnó y sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, sino todavía dice, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué entonces el hombre sigue siendo tan necio? Sigue cerrando sus oídos a la voz de Dios. Sigue cerrando sus ojos a los acontecimientos que le rodean. Sigue cerrándole la puerta de su corazón a nuestro Dios. ¿Y por qué entonces el hombre sí se avergüenza de su Salvador? Porque el hombre sí niega que el Señor ha venido para salvación de nosotros. Su creación, el hombre, lo más amado de la creación, lo más preciado para el Señor, y le sigue cerrando la puerta. Seguimos avergonzándonos de Dios. Seguimos avergonzando el Evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros. Debemos de ser agradecidos, reverentes y ser sensibles a escuchar la palabra de Dios. Ser sensibles a los acontecimientos y a todo lo que pasa a nuestro alrededor, sabiendo que el cumplimiento de las Escrituras está cerca. Llegará un momento en donde toda rodilla se doblará, donde el Señor vendrá por su iglesia. Decía Lisa hace un momento, pertenecer a ese grupo de los santos en su luz.
Ya no ser más miembros de la Iglesia Brazo Protector, sino ser miembros de la Iglesia de los Santos. Estar en la presencia de Dios debe ser nuestro anhelo. Abramos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Abramos nuestros oídos y nuestros ojos a ver y escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Seamos reverentes a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que está en gloria en la presencia de nuestro Dios. Seamos reverentes y no nos avergoncemos del Evangelio. El Señor no se avergüenza de nosotros, de los creyentes, de los que han creído, de los que han aceptado. El Señor tiene una promesa maravillosa para con nosotros. Seamos de los que tengan las promesas para nosotros y no de los que tengan sentencia para los que cierran su corazón. Amada Iglesia, escuchemos la voz de Dios. Oremos, pongámonos en pie y oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu palabra. Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque tú no nos has abandonado. No has abandonado, Señor, al hombre. Aún, Señor, al incrédulo. Sigues hablándonos, Señor, a través de todo cuanto nos rodea. A través, Señor, de la historia, de los acontecimientos, de las profecías cumplidas. Sigues tocando a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Porque, Señor, somos tu creación amada. Sigue, Señor, tocando a la puerta. ¿Quién la abrirá? ¿Quién, Señor, abrirá la puerta para que tú entres en ese corazón? Lo transformes por completo y hagas una nueva vida. Señor, gracias te damos porque pensaste en nosotros. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú tomaste la copa de la muerte, gota a gota, esos sufrimientos, ese sacrificio, en donde derramaste tu sangre hasta la última gota por mí, por hacerme partícipe del reino tuyo, por hacerme hermano tuyo. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio tan grande. Permítenos, Señor, honrarte con nuestra vida. Permítenos, Señor, ser reverentes a ese sacrificio tan grande. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles, Señor, a todo lo que sucede a nuestro alrededor, a escuchar, Señor, tu voz, a hacer tu voluntad, a someternos, bendito Dios, a ti. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias te damos, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros. No permitas, Señor, que nos avergoncemos del Evangelio. No permitas, Señor, que te fallemos, Señor, de esa manera. Perdónanos, bendito Dios, si nuestra fe flaquea. Perdónanos, Señor, si no te hemos dado el primer lugar, el lugar, Señor, que tú te mereces. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, tu iglesia Brazo Protector. Aquí estamos, bendito Dios. Toma nuestra vida. Usa, Señor, nuestra vida conforme, Señor, a tu voluntad. Permítenos, Señor, alabarte de pensamiento, de palabra y de obra. Permítenos, Señor, darte todo nuestro corazón, Señor. Escudriña, Señor, nuestra mente. Escudriña, Señor, nuestro corazón.
Y Señor, ayúdanos a permanecer, porque un día, Señor, queremos ser parte de esa multitud con sus vestiduras blancas, Señor, que te alabe, que te bendiga, Señor. Queremos ser, Señor, de esa iglesia de los santos, que estemos en tu presencia un día. Ayúdanos, bendito Dios, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu clara voz. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos de todo, Señor, lo que acontece, del cumplimiento, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás presente, Señor, en nuestra vida. Permítenos honrarte, Señor, con nuestra vida. Permítenos, bendito Dios, ser dignos de ti y ser aprobados delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así, puestos de pie, vamos a leer nuestra bendición arónica, que se encuentra en número 6, en sus versículos del 24 al 26. Y dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.